se celebra en toda la iglesia el Domingo del Buen Pastor. En muchas partes, aquí en nuestra arquidiócesis, pero en muchas, sobre todo aquí en nuestro país, hoy en este día se inicia una semana intensa de oración por las vocaciones sacerdotales, para pedirle a Dios que nos dé pastores, a ejemplo del único buen pastor que es Cristo. Y ustedes y yo sabemos que todos tenemos la condición de ovejas y también tenemos la condición de pastores. Algunos. Toda persona que tiene una responsabilidad de otra es un guía, un pastor, un pastor. Ustedes casados, a quienes Dios les ha dado sus hijos, 2, 3, 4, los hijos que Dios les haya concedido, incluso yo diría los nietecitos que tengan, son para que los cuiden y los quieran a ejemplo de un buen pastor. Y todos nosotros como hijos, tenemos también la condición de ovejas. Cada familia, cada papá y cada mamá es como ese buen pastor que tiene que cuidar a su rebañito que Dios le dio. Y así como cada obispo es el pastor propio de su diócesis, así como cada párroco es el pastor de su comunidad parroquial, así toda persona que tiene un servicio, una encomienda de guía, de autoridad, de orientación, es a su medida, según su nivel, un buen pastor. Un buen pastor. ¿Podrían ustedes decirme algunas características del pastor? Y podríamos mencionar también algunas características de las ovejas. Yo por lo pronto les diría algo fundamental de los dos, tanto del rebaño como del pastor. Algo esencial del pastor y del rebaño es el amor y el conocimiento. Nadie ama lo que no conoce. El pastor debe conocer a sus ovejas y las ovejas deben conocer a su pastor. Ahora sí díganme algunas características de las ovejas o de los pastores. Alguien que levante la mano. Que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Que el pastor debe tener mucha paciencia con sus ovejas. Pongan estos dos, la escucha de la voz y pongan la paciencia en los dos, tanto de parte de las ovejas como del pastor. Imagínense unos hijos, si no escuchan a sus papás, ¿a quién fregados van a andar escuchando? Si no le haces caso a tus padres, le vas a andar haciendo caso a tus amigos allá en la calle, en la plaza. Ayer tenía una quinceañera y le decía, después de Dios, a quien hay que amar y obedecer es a nuestros papás, como a nuestros pastores. Y esa paciencia que señala, cuánta paciencia un papá
Entonces vamos a terminar nuestra predicación y seguimos con el tema. Yo les diría algunas características. A ver. Saber guiar Eso, saber guiar. No llevarlas por un buen camino. Llevarlas por el buen camino. Porque ser un mal pastor que ni sabe por dónde lleva sus ovejas, ni sabe qué darles de comer, ni sabe qué darles de alimento, ni sabe qué darles. Él nos lleva por el buen camino. Y las ovejas confían en Él y lo siguen, es cierto. Habrá papás que como pastores no sepan qué darles a sus hijos. Yo creo que cada papá y cada mamá, Dios le da la sabiduría. Sí. Y los papás, como buenos papás, saben cuál es el hijo más chiflado. Y saben cuál es el más enfermizo. Y saben cuál es el más estudiado y el que menos necesita estudiar. Y saben cuál es el que más necesita atención. Y saben a quién le dan cada cosa. Y lo van guiando y lo van motivando y lo van haciendo que se desarrolle y que crezca. Eso es. ¿Por qué? Porque cada papá y cada mamá como buen pastor debe conocer a sus hijos y saber qué es lo que necesitan, en qué momento, qué es lo que les hace falta, en qué momento dárselo. ¿Alguna persona más? El pastor cuida a las ovejas. Las defiende. Las ovejas deben de ser obedientes. Las ovejas deben seguir a su pastor, oír la voz con obediencia. Se necesita de mucha humildad, sí, para que las ovejas puedan seguir y escuchar la voz de sus pastores. Yo me he encontrado con hijos que juzgan muy fríamente a sus papás y les digo, no los juzguen, no los tachen, quiérelos, reza por ellos. Mira, tú no sabes los problemas que ellos tuvieron y por qué se hayan separado. No, es que se separaron y ahora que yo crecí, que lejos de ellos y que ahí andaba como pirinola de un lado a otro. Tú nunca supiste sus motivos. Ora por ellos. ¿Por qué los juzgas? ¿Por qué los tachas? Y sí, hay hijos que se vuelven en contra de sus padres y los juzgan y se van de la casa. Se van de la casa. Se salen del rebaño. Se van del rebaño. Pero sí se necesita de mucha humildad y de obediencia. Después de Dios, ¿a quién hay que obedecer? Pues es a nuestro papá, como buenos pastores. Lo esencial del rebaño es que tenga un pastor, porque si no tiene pastor no es rebaño. Y lo esencial de un pastor es que tenga rebaño, porque si no tiene rebaño pues no es pastor. ¿Sí? Y lo esencial de un papá o de una mamá para que sea papá, pues es que tenga hijos. Si no, ¿de quién es papá? Y todo hijo, toda hija, aunque su padre no lo vea, pues tiene la condición de hijo. Entonces todos tenemos la condición de ovejas y
pongamos esto en el papel del Papa. Él es el pastor que nos cuida de toda la iglesia. Pero el Papa se apoya en los señores obispos. Y los obispos se apoyan pues, en los sacerdotes. Y por eso a uno les va confiando algunas comunidades parroquiales. Y él vela con solicitud del buen pastor por toda su diócesis. Pero todos, a ejemplo del único pastor que es Cristo Jesús. Lo esencial del pastor es que dé la vida por sus ovejas, que las alimente, como nos decían, que las guíe por el buen camino, que les dé ejemplo, que sepa alimentarlas con el mejor alimento y sostén para que las ovejitas vayan creciendo y desarrollándose. Así debe ser cada papá y cada mamá y cada obispo y cada señor cura y cada papa que tenemos según el tiempo y la historia, y así cada superior y cada guía de nosotros. Todos tenemos en algún tiempo la condición de ovejas, o en algún tiempo la condición de pastores, o las dos cosas. La oveja no se manda sola. La oveja no se manda sola. El pastor tiene que hacerle caso también a sus ovejas, a las necesidades de las ovejas, estar atento a lo que necesitan las ovejas. Si una oveja se enferma, si una oveja se le desbalaga, pues tiene que ir por ella, tiene que curarla, como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. ¿Por qué? Porque lo esencial del rebaño del pastor es la unidad. Lo esencial del rebaño del pastor es el amor. Es el amor. Es el amor. Ahora también toco la otra parte. Hay hombres y hay mujeres que no nacieron para ser papás. Hay gentes a las cuales en los planes de Dios no estaba darles hijos. Porque no pueden con la maternidad, no pueden con la educación de sus hijos. Y también hay sacerdotes que nunca son o nunca somos para que se les encomiende una comunidad parroquial para ser pastor. Hay que decirlo de los dos lados, no más de uno y de otro. Por eso hay malas ovejas, hay cabritos, o cabrotes grandes. Y por eso hay malos pastores, por eso hay malos pastores. Hay los pastores que ni cuidan ni defienden a su rebaño. Y hay papás que ni cuidan ni dan la vida con sus hijos. Pues ahí los dejan, ahí los abandonan. Y entonces es bien importante que revisemos nuestros sentimientos. ¿Con qué sentimientos? ¿Cuáles son mis sentimientos? De padre de familia, de madre de familia. ¿Cuáles son mis sentimientos de buen pastor? Pero lo esencial es la unidad, lo esencial es el amor entre rebaño y pastor. Y Él es el que nos ha perdonado y nos da la vida. Por su muerte y resurrección nos ha dado la vida. Todo buen padre de familia y toda buena madre de familia quiere que sus hijos se salven. Porque la chamba del buen pastor es que su rebaño se
Y la chamba del Papa y de los obispos y de cualquier párroco, pues es que su feligresía, su comunidad, lleguen también a encontrarse, a encontrar la salvación. Y por eso cada buen pastor debe procurarle los elementos salvíficos, las cosas que salvan a sus hijos, que coman, que estén bien, que estén sanos, que se curen. ¿Saben cuáles son los sacramentos de curación? La confesión y la unción de los enfermos. ¿Saben cuáles son los alimentos, los sacramentos que nos alimentan? La comunión, la Sagrada Eucaristía y la misma palabra que es alimento. Por eso siempre me estoy preocupando, ¿sí? ¿Qué les voy a decir ahora en la homilía? ¿Y qué les voy a compartir? ¿Y qué les voy a dar? Porque me interesa que se vayan fortalecidos, alimentados, con la palabra desglosada por un servidor, con los sacramentos, con la oración. O sea, a mí me interesa como pastor que se salven ustedes, porque yo voy a dar cuenta de ustedes. Yo no voy a dar cuenta de los sanigualas de Tolentino, ni los del Espíritu Santo. Allá los señores curan los partos, ahí que se les arreglen. Pero a mí me interesan de ustedes, los que vienen aquí a alimentarse, alimentarse de la palabra, alimentarse de la Eucaristía, a buscar la confesión por las tardes de la semana, a buscar el consuelo cuando están tristes, cuando andan heridos, cuando están lastimaditos, y todo con amor, con paciencia, como decíamos, con obediencia, con humildad, con esa servicialidad y esas ganas de siempre que vayan creciendo como comunidad parroquial, que vayamos todos creciendo como un rebaño, pastor y ovejas. Pidamos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes párrocos, ¿sí? Pero también pidamos por los recién casados, por los que se andan casando, para que los hijos que Dios les vaya a dar, el rebañito que vayan a formar como familia, los vayan colocando y los vayan formando como un rebañito bien unido, basado siempre en el amor, y que cada papá y cada mamá, cada abuelito, cada abuelita sepa dar la vida por sus hijos, por sus ovejitas, que sepamos dar la vida siempre y que todos